Y ahora pues vamos a tener un estudio sobre el capítulo 17 de Hechos, donde en el versículo 16 vamos a comenzar nuestra lectura. Es el famoso pasaje de Pablo a los atenienses sobre el Dios no conocido. Así que vamos a comenzar la lectura, capítulo 17 de Hechos, a partir del verso 16. Dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y el de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, pues porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hasta aquí esta porción de la palabra de Dios, que Él la bendiga en nuestros corazones. Pido a nuestro Dios que Él me dé entendimiento y sabiduría para poder compartir lo que Él ha puesto en mi corazón. Ciertamente este pasaje ya lo hemos hablado en otras ocasiones y tiene mucha temática en cuanto a la salvación y en cuanto a que el hombre viene de un mismo linaje, de una misma sangre, en fin, otras cosas que hemos sacado. En esta mañana quisiera llamar la atención en algunos aspectos. Parece que no hay mucha diferencia de la sociedad de entonces a la de ahora. Es decir, gente que quiere oír todo lo nuevo, que quiere saber y al mismo tiempo quiere ignorar a Dios.
vemos que hay grupos de personas que influyen sobre la sociedad. En aquellos tiempos serían los gnósticos, los estoicos, que creían una cosa, los epicúreos creían otra, y estaba todo influenciado en esos pensamientos. Y Pablo llega y le presenta una tercera opción en esas dos escuelas de pensamiento que es bastante diferente. ¿Y cómo lo utiliza? Bien, utiliza la curiosidad de ellos. Ellos tenían dioses para cada cosa o supersticiones para cada cosa, y por si acaso, y no lo ignoraban porque leyendo a Ireneo de Lyon, que hablaba cosas sobre la herejía de su tiempo y menciona a los gnósticos, conocemos cuál era el tipo de pensamiento que tenían. Y sí que había algo para ellos, un Dios más alto que todo esto, que le llamaban el Logos. Logos es palabra en griego. Le llamaban, el Logos era así como decir la acción de Dios, la razón, el existir, eso que está arriba que no llegamos a saber, ese misterio. Y por eso Juan, en el capítulo 1 de Juan, se dirige a los griegos y le habla en eso. Eso que vosotros pensáis que está por encima de todos los dioses que vosotros conocéis, el Logos, es del quien yo hablo. Y ese Logos es Dios. Así que cuando le habla del Dios no conocido, le habla del Logos y le está diciendo al que vosotros adoráis sin saberlo. Habría gente piadosa que, bueno, que decía, hay un algo, ¿no? Eso se dice mucho hoy en día. Yo sé que hay un algo, pero ¿quién sabe? Entonces Pablo dice, no, yo vengo a hablaros de ese algo, que es el Dios que hizo el mundo. Es el Dios que dice que hizo los cielos y la tierra, que no habita en templos. Y vosotros lo habéis hecho un templo. Nadie le puede contener. ¿Qué decían los epicúreos? ¿Cuál era el pensamiento? Esa escuela, en muy pocas palabras, consideraban al mundo como, fíjate qué curioso, el resultado de una combinación de partículas atómicas, vamos, casi lo que se piensa hoy en la sociedad, ¿no? Que ha salido de la nada. Y que se buscaba la felicidad mientras, en contemplación, con la serena objetividad. Eliminaba cualquier temor al castigo porque ellos no lo consideraban y que no había otra vida después de esta. Entonces, no creían en el castigo. Negaban la vida después de la muerte. Sabéis que también en la sociedad de los judíos estaban los saduceos, que no creían en la resurrección y que le hicieron aquella pregunta trampa al Señor Jesucristo, de aquellos 7 hermanos que se casan con la misma mujer, y dijo, allí en el cielo, ¿de quién sería, no? Porque, dice la palabra de Dios, no creía en la resurrección. ¿Y habrá algo más triste que no creer en la resurrección? Pablo, capítulo 15 de Corintios, hace una proclama de decir, qué tristeza tan grande si el cielo está vacío. Si no hay resurrección, van a nuestra fe, van a nuestra predicación. Pero, madre mía, si somos mentirosos, si hemos creído para nada. Y los que durmieron antes de nosotros en esa fe, entonces nada. O sea, eso es lo más triste que puede haber. Un cielo sin Dios. Y nosotros sin esperanza. Pues bueno, los epicúreos se daban la mano allí en el mundo griego con los saduceos en Jerusalén. Pensaban una cosa parecida. Los saduceos pensaban que sí, Dios puede intervenir, pero después de la muerte no hay nada. O sea, qué poca esperanza. No sé qué tipo de religión, qué tipo de unión con Dios es esa si no crees que Él pueda tener una recompensa para ti. Y los estoicos, bueno, estos son los que todavía se utiliza esa palabra, ¿no? Estoicamente, aquellos que hacían sufrir al cuerpo y no se dejaban, no querían dejarse dominar. Buscaban la felicidad o la salvación a través de alinear su voluntad con la razón. Es decir, si esto
es palpable, pues sí, si no, no va conforme a razón, no va conforme a ciencia y no quiero saber nada. Eso es más o menos es lo que planteaban. Y el vivir con resignación, es lo que me ha tocado y ya está, punto. Vale, esas son las escuelas que tenía y Pablo le presenta al Dios no conocido. Así que al término de esta lectura me planteo si Dios es mejor conocido hoy. Creo que no. A pesar de los esfuerzos y de las predicaciones, el mundo no conoce a Dios. Es nuestra culpa. Tenemos que asumirlo, porque nosotros debemos hacer más esa labor de dar a conocer la bendita salvación. Pero creo que Dios, a pesar de todos los medios de comunicación, no conoce mejor a Dios. Y también me planteo, ¿eran tan ateos como decían? Pues tenían un poquito de respeto al más allá, le hicieron un templo a un Dios por si acaso. Y hoy día pasa igual, niegan a Dios furibundamente, absolutamente. Sin embargo, creen en el inframundo, en los extraterrestres, en otras cosas y ciencias, ocultismos. Oye, lo ponen por delante de Dios. Creo que es más difícil esta creencia, creo que hay que depositar más fe, tienen menos pruebas tangibles, como que el Señor Jesucristo vino a este mundo y ha cumplido muchas cosas, y ya queda la última por cumplir, que Él venga. Y si ha venido hasta aquí, se han cumplido todas las profecías, ¿por qué no se va a cumplir las que quedan? Bien, ¿es Dios realmente un desconocido para la sociedad, para la humanidad? Pues sí y no. En capítulo 1 de Romanos niega esa posibilidad. Dice que todo el mundo ha conocido a Dios por sus hechos, lo que pasa es que ellos lo niegan. Entonces, capítulo 1 de Romanos, por el versículo 20, mejor el 19, Romanos 1, 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo también diría que el Señor ha puesto en nosotros muchas cosas, muchas cualidades divinas, entre ellas la conciencia, lo que dice que está bien y mal, entre ellas la creación, el hombre compone cosas maravillosas, tiene esa cualidad de parte de Dios, y Dios le da ese sentir dentro de él, donde le dice que sí hay un Dios, y la creación habla de él. Así que Pablo dice: de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, es decir, lo conocieron, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Es decir, sí que lo conocen, sí saben, no quieren reconocerlo. Una de las cosas que es muy difícil que entre el Evangelio en muchos corazones es que asumen que hay un Dios, que asumen que hay un juez, que asumen que tendremos que dar cuentas y no quieren, prefieren ignorarlo. Bien, dice la palabra de Dios que Dios ha hablado de muchas maneras al hombre. Dios ha sido un Dios comunicador desde el principio. Cuando leemos el primer capítulo de Hebreos, su introducción dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Desde el principio dice que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas, por los profetas, por la palabra escrita, por la venida de Cristo, confirmando. Él vino para confirmar la palabra hecha a los padres. Y luego, después vino el Espíritu Santo. Dios es Dios comunicador desde el principio. Desde el mismo momento que contacta con el hombre, le dice cuáles son sus planes y hace al hombre partícipe de los planes de Dios. Y nos dice Dios lo que somos, para que nos enteremos bien, porque a veces pensamos que somos muy buenos. Nos dice lo que somos, qué nos espera y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre lo ha dicho. No hay misterio en eso. Hay más misterio en otras creencias que no tienen absolutamente pruebas ni escritos por parte de Dios. Entonces, habría que decir quién ha creído a nuestro anuncio, como decía el profeta Isaías, y que también Dios, el Señor Jesucristo, lo dijo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esto no aparece en el BOE, no aparece en los medios de comunicación. Es la noticia más agradable que podemos dar a la humanidad, de que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que ha muerto por nosotros y que nosotros tenemos entrada a ese reino si lo creemos. Entonces, vamos a conocer a este Dios. Nosotros sabemos que algo hay dentro de nosotros, y la misma palabra de Dios lo dice en Eclesiastés, que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Alguien niega eso? Muchos de nosotros lo que más feliz nos haría es vivir por siempre en felicidad. Ha puesto ese sentido de eternidad y de trascendencia. Los animales no lo tienen. Pero nosotros, pasada cierta edad, empezamos a preguntarnos muchas cosas sobre la eternidad. Y la palabra de Dios dice que Dios ha hablado a todo hombre al menos 2 o 3 veces. Ha dicho que lo ha puesto a veces, le ha mostrado el universo, otras veces lo ha puesto en enfermedad. Eso lo dice el capítulo 33 de Job. Y al final dice 2 y 3 veces mínimo Dios ha hablado al hombre, a través de muchas circunstancias. Vale. Y cuando Pablo dice y presenta que conozcamos a ese Dios, ¿conocerlo en qué sentido? A ver, yo puedo ser un seguidor fiel de, yo qué sé, el rey Juan Carlos, voy a poner, porque era más de mi época. Y yo me conozco su genealogía, su heráldica, que le gustan las motos, en fin, puedo ser un apasionado y saberme todo de él. Y tengo un amigo, además extranjero, inglés, que es instructor de golf. Y al rey, su majestad, le gusta el golf. Y él desayuna con él un día a la semana. Este inglés, vamos, ni de lejos sabe lo que yo sé sobre la historia de los reyes de España, sobre las cosas que hicieron, sus luces y sus sombras. Y yo desearía, pues, que alguna vez el rey me estrechase la mano. Pero este inglés, que no tiene ningún interés por la realeza española, habla y come con él. ¿Quién conoce más al rey Juan Carlos? ¿Yo o él? Entonces, vayamos primero. La palabra de Dios nos dice que para conocerlo, primero tenemos que creer que existe,
Entonces, hay que dedicar un tiempo a esto, porque Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También dice que debemos acercarnos a Él buscándolo, y en el mismo pasaje que hemos leído, en el versículo 27, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Da un poco la cosa que muchas veces intentamos, no sabemos cómo, y que vamos palpando, y Él dice, está muy cerca de nosotros. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Mira que no dice, no está lejos de vosotros. Vosotros es algo colectivo. Dice, no está lejos de cada uno de vosotros, porque Él es un Dios personal. Él entiende la problemática de cada uno, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus alegrías, qué es lo que Él te puede ofrecer lo mejor. Así que dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Segundo, nos acercamos, creemos que existe. Lo siguiente sería conocer a Dios o qué quiere Dios. Mira, en el capítulo 4 de la Samaritana, el capítulo 4 de Juan, cuando están discutiendo de dónde se debe adorar, hay una frase que dice el Señor Jesucristo, dice, vosotros, eso está en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, en la adoración no es una adoración ciega, hay un conocimiento también. Nosotros adoramos lo que sabemos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues el Señor Jesucristo ya da alguna primera pista, porque la salvación viene de los judíos, por no decir la salvación viene por un judío. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está hablando del Mesías que va a venir y cómo tendría que pasar. Y el Nuevo Testamento todo el tiempo está diciendo cómo se han cumplido esas profecías que Dios le hizo a nuestros padres, los profetas, y se han ido cumpliendo. Y eso es un conocimiento. Y el conocimiento trae seguridad. Entonces, le dice, vosotros adoráis lo que no sabemos, y nosotros lo sabemos. ¿Y sabemos qué? La salvación viene de Dios. La salvación viene por parte de Cristo Jesús. Es cierto que viene de los judíos. Hay un versículo que me gusta mucho en cuanto al conocimiento. Lo encontramos en Juan, ya en las cartas finales, encontramos a un Juan anciano, un Juan que habla como un teólogo, un Juan que ha estado luchando contra todas las corrientes y los pensamientos de aquella sociedad. Y como aquella sociedad hablaba mucho del conocimiento, porque el gnosticismo, hermanos, todavía está en nuestra actualidad, pero se basa en algo como que nosotros sabemos algo que tú ignoras y que es necesario para la salvación. Y nosotros estamos al amparo de esta organización que posee ese conocimiento. Y así se hacen pues, las órdenes y las logias y todas estas cosas porque ellos tienen el conocimiento. Pero claro, ¿qué conocimiento? Porque la salvación no viene por el conocimiento. Es necesario. Dios dice que el que se acerca a Él, primero tiene que saber que existe y segundo tiene que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que nos vamos a ir a Primera de Juan, está al final de la Biblia, Primera de Juan,
y nos vamos al final, al capítulo 5. Mirad lo que dice el versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Es una conclusión que hace el apóstol al final. ¿Y cuál es la conclusión? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice que la misión de Cristo ha sido venir a que tengamos un entendimiento de su parte y que conozcamos quién es la salvación y que conozcamos quién es el autor de la salvación. Y nos dice que es Dios mismo. Y lo dice con la palabra el verdadero. Y el verdadero, dice, es su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, verdadero Dios y vida eterna. Entonces, nosotros, si queremos conocer a Dios en su estructura, en su esencia, no lo entenderemos nunca. La palabra de Dios dice que sus pensamientos son tan altos como de la tierra al cielo. No entendemos, no tenemos esa capacidad. Si nos ponemos a entender en cuanto a su naturaleza compleja, no lo entendemos. Si empezamos a tratar de entender que Él no tuvo principio, entramos en bucle, y nos quedamos pillados como los ordenadores. Es imposible que yo pueda entender porque yo he sido creado y no tengo esa capacidad. Si lo que queremos es conocer eso, no vamos bien. Fijaos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Vosotros creéis que nosotros conocemos mejor a Dios que los demonios? No. Los demonios han estado en su presencia, son ángeles caídos. Han visto y han contemplado su gloria. Saben de su naturaleza más que nosotros porque son seres espirituales también. Tienen mucha más comprensión que nosotros. Que se saben la palabra de Dios, vaya, si se la saben. Se la citaron al Señor Jesucristo en los 40 días en la tentación. Y en muchas ocasiones la saben. Entonces, si la saben, ¿por qué temen? No se trata de saber. Los gnósticos sí dicen eso. Y muchos en la actualidad dicen que tienes que saber eso que es, yo qué sé, para que tú entres bajo el paraguas de esa salvación. Y no. Es decir, el conocimiento o adquirir conocimiento no vale para ser salvo. Eso sería gnosticismo, contra el que tanto peleó Juan. Sus epístolas hablan mucho. El lenguaje que tiene utiliza sus mismas palabras como es luz, entendimiento, amor. Esas son las palabras. Por eso el Evangelio, las cartas de Juan utiliza la misma terminología, porque estaba dirigido al pensamiento gnóstico de aquella época. Y sin embargo el Señor Jesucristo, ¿qué nos dice de todo esto? Porque Juan 17:3 dice: en esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo al que tú enviaste. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan. No tanto en que te sepan entender o en que sepan cómo eres,
Si nuestra salvación dependiese de conocer esos aspectos, nunca llegaríamos. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice, Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Anda, mira, esto me gusta más. Que me conozca Dios me gusta bastante más. Es lo que me hubiera gustado a mí, que Juan Carlos me conociera a mí. Eso me daría un sentido de cercanía. Y el Señor Jesucristo, hablando a nuestro corazón, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y un poquito más adelante, en el versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo conocen a Cristo las ovejas? Oyen su voz, pero le siguen. Saben, conocen y actúan. Eso sí que es conocer a nuestro Dios. Porque aquí nos hablan en esta sociedad de muchas filosofías. Humanismo es lo que tenemos hoy, y otros ismos, que lo que pretenden es ahogar el mensaje de la cruz, hacerlo invisible, que no conozcamos a nuestro Dios. Y mirad lo que dice Pablo, lo dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe a través de qué, a lo que le gustaba mucho a estos gnósticos, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, conforme a la lógica del mundo, conforme al saber de este mundo. Y te dicen que esto es lógico, que lo nuestro es ilógico y que somos ilusos, porque gastamos nuestra vida, gastamos el único cartucho que tenemos en estar hoy, aquí en esta mañana, congregados, cuando podríamos estar en otros sitios. Pero dice, mirad que nadie os engañe. Y después sigue diciendo, porque en Él estamos completos, porque en Él hemos sido sellados, porque en Él hemos sido regenerados. Y sigue hablando, que nadie os engañe. Fijaos que allí tuvo Pablo un fracaso estrepitoso. Cuando habló de lo más importante y de lo más esencial, se levantan algunos y dicen, che, hasta aquí hemos llegado, no me sigas tocando el tema. Que me vas a hablar tú de resurrección de muertos, que no es conforme a los rudimentos del mundo, a las normas básicas del mundo. Se acabó, ya te escucharemos otro día. Has dicho la palabrita. A quien hoy también tenemos temas intocables, que no se pueden decir la palabrita. Y somos ilusos, eso es poco. Nos dicen cosas más graves. Nos dicen que somos intolerantes o nos dicen otras cosas. Pero allí tuvo ese rotundo fracaso. Yo pienso que no. No, porque estamos nosotros aquí esta mañana, ¿no? Pablo no pinchó allí. No, creo recordar, no me acuerdo quién era, me lo contaron, de una creyente que estaba allí en Éfeso, en Atenas, viendo precisamente estas ruinas. Y me parece que el guía o la guía que estaba allí, enseñando las gradas, dice, bueno, aquí fue donde fracasó estrepitosamente Pablo. Y aquí levantó la mano y dijo, de eso nada, yo estoy aquí. Yo soy una de las seguidoras de ese discurso. Y dice que Dios le dice, no necesita estar en templos, no necesita nada de nosotros,
ni ser atendido ni servido. Nos dice, Él pone, no nosotros, Él pone los límites de nuestra habitación. No podemos salir, no podemos ni siquiera vivir en el mar o en el aire. No ha prefijado los límites del espacio y del tiempo. Él es el que manda, determina y pone límite a nuestras vidas. Sin embargo, Él ha puesto el profundo deseo de que le conozcamos. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir a los que nos rodean. Hemos dicho esta mañana que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué harás tú? ¿Serás como todos aquellos que se levantaron de golpe y se fueron, casi desgarrándose de las vestiduras porque habías dicho algo que va contra natura? ¿O serás como Dámaris o el encargado del aerópago, el aeropagita, el que abría las puertas de aquello, del centro del saber en el mundo? Fueron poquitos, pero es que no es de muchos el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos habitantes tiene Archena? ¿Cuántos estamos aquí o en otros lugares? Poquitos. Pero tenemos que difundir el mejor mensaje de salvación a todos los que nos rodean. Que sea en esta mañana que podamos decir que si alguno ama a Dios, como amamos a Dios. 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, ¿sabéis qué? Es conocido por Él. Que tengamos esa dignidad, que tengamos esa alegría que el Señor nos da, porque somos conocidos por Él, porque le amamos. Pues que el Señor bendiga su palabra. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por mostrarnos tu inmenso amor hacia nosotros, porque tú te has mostrado desde el principio, quieres compartir tu gloria con nosotros y aún tienes planes maravillosos, planes de alegría, de misericordia. Queremos estar contigo, Señor. Queremos gozar de tu presencia en todo momento. Queremos seguir conociendo más de ti y que tú nos conozcas, Padre. Somos ovejas de tu prado. Pedimos que seas tú nuestro pastor, nuestro guía. Y, Señor, que seamos como Pablo. Aunque tengamos la incomprensión mayoritaria, Señor, no por ello dejemos de proclamar tu evangelio, tu salvación a los que nos rodean, especialmente nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Señor. Danos gracia, danos sabiduría para que así sea. Pedimos por los que no han podido venir esta mañana, que tú estés con ellos, especialmente con los enfermos, que también nos despidas a todos con tu paz y tu bendición, Señor, que el gozo de nuestro corazón ahora, Señor, perdure toda la semana y que podamos meditar en ti y en tu palabra. Haznos crecer, bendícenos como iglesia, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y nos te damos muchas gracias. Amén.